Vayamos a hablar sobre el audio del juego. Para este punto consulté el vídeo oficial del equipo de Radiance que subieron sobre la música del juego. Se los dejo en la descripción por si quieren consultarlo. En este apartado hablaremos sobre el audio del juego, obvio, y la música de este mismo, dado que van de la mano los dos. Pero vayamos ya a hablar sobre este punto. Primero con los audios, que sería primero que nada, las llamadas de las noches del juego. Se nos presenta primero a Greg, Lisa y Henry. La actuación de voz de Greg y Lisa se sienten más realistas y genuinas. No se sienten actuadas ni forzadas, algo que sí pecaban en la primera entrega en hacer. Aunque hay aspectos que destacar. Primero es que las voces fueron interpretadas por otras personas, se ve que rehicieron el trabajo de las actuaciones de voz, y contrataron a gente más especializada en esto. Segundo, moderan el volumen del audio bien y no se escuchan muy fuerte o muy bajo. Esto también estaba muy visto en la primera entrega, ya que acaparaban todo el audio del juego, haciendo que se escucharan muy poco otras cosas. Y tercero, la calidad del micrófono con que se grabó es mucho mejor, no se escuchan ruidos del exterior. Aquí solo se escucha la voz del que está hablando. Hey Jake, this is Greg. Thanks so much for doing this again. I'll be sure to give you some extra credit when I finish up with these papers. Hey buddy, it's Greg here. Hey so sorry again for making you do this. You are an intern after all. But we're still over here in Alabama getting our equipment ready before we head off to where you are. Jake? Hello? Oh, hey, it's me, Lisa. Greg told me he left you a little message last night, and I just wanted to join in. So, how's everything going over there? Hello? Oh, hey, Jake, it's me, Lisa. So, from what I heard, Greg left you a pre-recorded message yesterday, and I, for one, think what he said was pretty stupid. I'm sorry we still have to get our equipment ready. It hasn't been shipped in yet, so we're still waiting. We basically want you to collect data for us when we come over there, and it'll be easier to maintain everything. Ya con esto solucionado, es bastante agradable y cómodo de escuchar, ya que no hay ningún inconveniente que arruine esa parte. Así que lo pongo como un buen trabajo de actuación. Ahora, hablemos sobre la actuación de Henry. Esta es la primera vez que le dan una actuación de voz. O por lo menos la primera que he visto, porque todas las veces se lo hacen chorizo y no cumple más que ser un homicidio y ya. Pero vayamos ya con él. Lo primero que podemos destacar de él es que por fin hay desarrollo de este personaje. Sé que no puede ser la gran cosa que tenga algunos diálogos, pero ya darle una mejor participación es algo que se agradece. Lejos de eso, con lo que respecta a la actuación de voz, se escucha bastante bien. Es como en las grabaciones anteriores, no tiene interrupciones de ruidos de fondo. Es un trabajo bien ejecutado y bien hecho. El volumen está moderado, lo que hace que no se escuche ni muy bajo, ni muy fuerte. Aunque también le agregan el sentimiento de miedo de Henry al ser perseguido por estas criaturas que están a punto de matarlo. Lo que terminan haciendo. Lo que es la llamada de la noche 5 está bastante bien, aunque sean solo sonidos random para distorsionar la llamada. La llamada de la noche 6 no la tocaré en este apartado, dado a que es el mismo Henry y tiene los mismos estándares, así que no hay necesidad de eso. Solo se escucha bastante bien. Ahora vayamos con las voces de los trajes. Hablaré todos de una, ya que sufrieron los mismos cambios, excepto a Disembodied, les explicaré el porqué más adelante. Aunque es más que obvio. En fin. Las voces de los trajes han sido modificadas, haciéndolas más graves y profundas. También se llegan a distorsionar un poco sin llegar a exagerar. Pero se escuchan bastante bien las voces, y les queda a sus personajes. Sí, sé que es raro decir eso siendo que todos sabemos cómo es la voz de Mickey Mouse, o la de Goofy, pero por el aspecto intimidante del personaje y sabiendo el potencial peligro que es. Le queda como anillo al dedo. Una cosa más a resaltar es que a algunos toons se les agregó nuevos diálogos. Me llamaron mucho la atención, en concreto los diálogos de Impurity y de Oswald. Los nuevos guiones de estos toons pueden hacer referencia a su estado físico, o incluso a su situación con Disney. Por ejemplo, Oswald en algunas de sus líneas hace referencia a que fue abandonado y olvidado.
Si aplicamos esto a la vida real, hace referencia que Mickey es la cara de Disney, mientras Oswald fue creado antes que el ratón, y fue olvidado para siempre. Investigando por mi cuenta esto, vemos que Oswald fue el primer personaje que le generó dinero a Disney con mercadotecnia. Después de todo esto, le complicaron la situación a Disney, dado a que los derechos de autor no eran de ellos. Gracias a esto, Disney abandonó a Oswald, y le dijo hola a Mickey Mouse. Ya en la actualidad, Disney se hizo con los derechos de autor de Oswald, siendo ahora propiedad de ellos. Tristemente este personaje solo ha sido usado en juegos hechos por la compañía. En pocas palabras, fue olvidado. Toda esta información pueden visitarla por su cuenta en internet, ya que viene su historia, y sus problemas con los derechos de autor. El segundo personaje con el que me sorprendí por sus diálogos fue Impurity. Sus líneas nos dan datos que desconocíamos. Podemos decir que ellos son conscientes de que están en el mundo. Pero también se preguntan el por qué existen, y por qué son así. Es poco, pero suficiente información como para concluir que los Toons son conscientes de su existencia en el mundo. Una última cosa es Deface, que tiene un montón de diálogos nuevos, a los cuales no podemos encontrarle lógica. Nos habla de que pudimos acabar con él, que estamos traspasando, y sobre todo, que están olvidados. Esto lo mencionan la mayoría de los Toons. Dada la poca información que se nos proporciona en ese sentido, solo podemos pensar que es raro que solo Photo Negative, Mickey e Impurity no lo digan. Sobre todo Mickey. Quizá esto haga referencia a la creepypasta de origen ya. Pero también puede significar que Mickey y Minnie son los más explotados por Disney, mientras que los demás quedan en segundo plano. Y si quieren ir más allá, esto confirmaría que los Toons son conscientes de su situación con Disney, sabiendo qué hacen, y cómo lo hacen. Claro, nada confirmado. Lo único que podemos hacer, es esperar por información. Ahora, vamos con Disembodied. Lo excluí dado a que él no posee una voz como tal, más bien lo que emite él son quacks, pero distorsionados y algo más graves. Eso sí, nada que ver con lo que fue originalmente, aunque admitámoslo, los dos sonidos, tanto el original como el actual, nos hace recordar a la voz del Pato Donald. Siento que una es mejor que la otra, pero están casi a la par las dos. Ahora, pasaremos a la música del juego que acompaña a este apartado también. Revisando el vídeo que ya les comenté hace un ratito, vi que el juego contenía una cantidad mediana de canciones. Al escucharlas poco a poco, se reconocen bastante las que impactaron, como la del ambiente de la noche 6, o la canción del menú de la Custom Night. Pero la mayoría fueron hechas a base de generar miedo, inquietud e incomodidad al escucharlas. Eso sí, recomiendo escucharlas con audífonos para una mejor experiencia si gustan hacerlo. Pero en fin, continuando con esto. Toda la música de ambientación le pega a la situación en la que se está. Por ejemplo, la ambientación de las cavernas pirata, que es un silencio muy profundo por ser una cueva. Se escuchan piedras caer, y dado a eso, también gotas de agua cayendo. Al escucharla, podemos sentir una pesadez en el ambiente. Esto no lo entendemos hasta que llegamos a ver a un Digging en las cavernas pirata. También debo destacar el trabajo que se hicieron con otras pistas de música, que hacen sentirte inseguro. Tanto así que al escucharlo, tenía miedo de que el Mickey de fondo se moviera o me hiciera un jumpscare. Y si las canciones y la ambientación de estas te hacen sentir lo que describí con anterioridad, eso significa que se hizo un gran trabajo en esto. Es bastante genial de escuchar y disfrutarlo mientras uno juega, haciendo también que el juego no se quede tan vacío o carente de sonidos de tensión. A comparación de la entrega original, se nota una mejoría. Aunque hay que admitir que el juego original, a pesar de que a veces sea carente de música o audio, te podía poner tenso y te daba miedo cuando sí tenía. Su único error era no tener mucho y a veces tener más, un silencio sin tener nada especial, nada más. No es un punto muy en la contra de la entrega original, dado a que sí tiene una buena calidad de audio.
Ahora hablemos sobre la historia. Este punto es bastante confuso. Pero bastante. Aquí pondré suposiciones sobre la historia, sacándolas de la wiki oficial de Five Nights at Treasure Island 2020, y la historia narrada por el canal, El Terror de FNAF con DNCat, dado a que es el único que he visto que ha narrado de manera completa la historia de esta entrega. Pero bueno, dejando la palabrería. Iniciemos con esto. Trataré de resumirlo lo mejor posible. Empieza todo con un equipo de investigadores de la SSA, Supernatural Study Association. Una asociación de investigaciones paranormales. Un día, el gigante del entretenimiento llamado Disney, contactó con la SSA. Esto debido a que necesitan sus servicios para resolver un problema en una de sus atracciones abandonadas llamada, la Isla del Tesoro, o Treasure Island. La asociación no dudó en aceptar el trabajo. A este punto se formó el equipo de investigación, teniendo como principales compañeros a Greg, Lisa y Henry, los cuales liderarían estas investigaciones en la isla. Se pusieron en camino mientras recibieron un gran presupuesto por parte de Disney. Al llegar al centro de la isla, el cual era el edificio central de esta, instalan equipo de detección de movimiento, así como cámaras de seguridad. Al poco tiempo se detectó movimiento, el cual fue foto negativa Mickey. Después, comenzaron los demás trajes. Henry de inmediato empezó las investigaciones sobre estos trajes, concluyendo en que no son personas físicas, pero que tampoco debían hacer lo que podían, siendo hasta imposible. Dado a que lo único dentro de sus trajes es un líquido negro brilloso con la composición de tinta y plomo, exceptuando a Mickey, que él posee un líquido amarillo dentro suyo. A este punto Henry ya está aterrado por lo que son capaces estos trajes, siendo que son cada vez más agresivos. Pero todo estaba bajo control. Hasta cierta noche. Dado a que los trajes asesinaron a parte del equipo de investigación, siendo el único sobreviviente Henry, que tuvo que huir y esconderse en las cavernas pirata en una habitación segura. Aquí es cuando sucede el asesinato de Henry. Hello? Hello, is anyone there? If anyone is hearing this, my name is Henry. I don't have much time. I'm one of the SSA's interns. I'm stuck in pirate caverns. Please, whoever finds this message, help me. I know a lot of things about this place. I can't say it all over the phone. They could be listening. Just please come get me out of here. I'm on the second floor. Pobre, siempre en cada historia de Five Nights at Treasure Island se muere el compa. Pero bueno, sigamos. Antes de ser asesinado, él grabó un mensaje con su celular para pedir ayuda, tratando de resistir el mayor tiempo posible. Pero termina siendo interrumpido en esta llamada, así suponiendo que lo mataron. Después de días de preocupación por parte del equipo de la SSA, encontraron a Henry, pero ya era demasiado tarde. Esto porque ya estaba muerto dentro de un traje de mascota. Después de todos estos sucesos, decidieron tomarse un tiempo Greg y Lisa para reanudar la investigación pensando en qué hacer. Lisa por su parte le negaba a Greg en continuar la investigación, aunque se tenía que terminar. Ahí decidieron continuar los dos e ir al fondo de todo esto. Disney les entregó un último presupuesto. Este lo usaron para contratar a Jake, un joven universitario que tenía problemas económicos. Le propusieron ir a la Isla del Tesoro en donde pasaría 5 noches. Y aquí es donde inicia el juego. You have one unheard message. Hello? Jake? Hey there, this is Greg from the Supernatural Studies Association. I'm just leaving you a message to notify you that we have a position open that you might be interested in. A small one, but hey, it's intriguing nonetheless. Currently, my team is doing an investigation over at this abandoned island. You might be familiar with it. The locals refer to it as Treasure Island. We just need someone to look over the place for a few days, and collect data for us while we get things ready over at base. Should be a simple task, an easy way to get credits too. Hopefully you're interested. Give me a call back as soon as possible. Bye.
Jake inicia con sus noches en la isla, mientras Greg y Lisa se comunican con él informándole lo que tiene que hacer, qué hay en el lugar, etc. Todo tranquilo hasta la tercera noche, cuando Jake recibe la llamada de auxilio de Henry. Él le pide reunirse en las cavernas para su rescate, hasta que es interrumpida la llamada. Ante esto Jake se dirige a las cavernas piratas sin saber que Henry ya estaba muerto en el traje de mascota. Pero esto no lo detiene para descubrir aquella habitación cerrada con llave. Después de eso él se marcha. Jake ya en su quinta noche recibe una llamada donde es completamente intraducible lo que se escucha, pero esto hace referencia a que Henry está muerto, y puede que algo o alguien haya tomado sus cosas de valor para mandar mensajes a la base de vigilancia de Jake. Todo esto concluye en la noche 6. Greg nos habla y nos dice que tenemos que quedarnos por más tiempo en la isla, por problemas en la base. Se disculpa con nosotros y nos dice que el equipo vendrá lo más rápido posible para recogerlo. Y ahí es cuando hace su aparición Urglas. One unheard message. Hey Jake, I'm a little late to notify you about this. My apologies. I'm just leaving you a message to let you know that we're gonna need more time. I know you probably want to get out there, but there's been a few issues over here at base, and you're gonna have to stay at the island for a little bit longer. I'm super sorry, but there's nothing I can do about it. Just try and keep everything stable, and you'll be completely fine. I'm sure of it. I'll notify you when we're ready to pick you up as soon as possible. Thanks, and good night. Después de esto, recibimos otra llamada de Henry. Nos explica sobre la habitación con código en lo más bajo de la isla. Nos cuenta que es lo que siempre ha buscado el equipo de la SSA, para después darnos el código de esta, rogándonos que nos reunamos en las cavernas antes de que sea tarde. Hello? It's me, Henry. I don't know if this is getting out there, but after days of trial and error, I finally figured out the code to the third floor of the caverns. What me and the team have been looking for is down here. They thought I was crazy, but I knew it. It's actually down here. It wasn't just some dumb legend that the locals made up. For anyone who's hearing this, the code is 3497. I repeat, 3497. Those things are still after me. I don't know how much time I have left. If anyone is out there, meet me at the caverns before it's too late. Please. Terminando la noche vamos hacia el piso más bajo de la isla. Al entrar nos encontramos con una habitación de trabajo, probablemente de Walt Disney. Después de esto se escucha al elevador regresar al piso de abajo. Resulta ser Moter, donde nos atrapa, terminando con su frase: "Está aquí mis hijos". Fin. Son más detalles a mencionar, pero queda en claro lo que es la historia esta vez. Algunos sucesos quedan resueltos con pensar un poco. Como por ejemplo, ¿cómo es que Henry pudo mandar otro mensaje de ayuda si se supone que estaba muerto? Pues podemos ver en los trajes que se repartieron partes del cuerpo de Henry, siendo Adef hace los ojos azules. Impurity con su dentadura. A esto muchos apuntan que Disembodied es el poseedor de las cuerdas vocales de Henry. Esto explica los ruidos fuertes que hace para atraer a los trajes. Así que formularon que los trajes fingieron la voz de Henry para así atrapar a Jake. No es descabellado si lo pensamos a decir verdad. Incluso teniendo un rol mayor en la historia el que puedan generar voces los trajes, pero aclarando que ni de pedo deben poder hacer eso. También genera varias dudas como por ejemplo, ¿cómo es que Moter puede controlar a los trajes con solo simple líquido dentro de estos? ¿Cuál es la finalidad de Moter el que tenga almas junto con ella? Y por otra parte está Henry, que ahora sí tiene repercusión su muerte, y no solo es un agregado sin tanta importancia. Por ejemplo, ¿quién mató a Henry? ¿Por qué fue tanta crueldad hacia él? O algo que lo que me dio vueltas la cabeza. ¿Cómo fue el acto del asesinato de Henry? Yo tengo una explicación para eso, aunque solo les diré que eso queda para otro vídeo, ya que es un tema que hará más largo esto. Pero relaciona las cinemáticas de las noches entre sí, formando una cronología. Ya será después. La historia es creativa y te llega a interesar. Y lo que la hace jodida también es acomodarla entre suceso y suceso. O por lo menos en cierta parte se vuelve jodido.
Esta historia nos deja un concepto interesante y fresco. Tanto así que me atrevería a decir que es una historia original como The Joy of Creation Story Mode o por lo es. Claro, hay asesinatos de gente, pero no es el plano principal de esta, dado a que lo que más impacta es la duda de ¿qué son estos trajes? En la historia original sí era en torno al asesinato de empleados dentro de los trajes hecho por Hake. Aunque tiene razones bastante tontas como para ir y matar a alguien a decir verdad. Después toma el concepto Springtrap pero en traje de Mickey Mouse. Y ya. Siendo uno de los primeros fangames teniendo este concepto de historia no estaba mal, pero no envejeció muy bien. Antes podías decir que era genial. Y claro, tenía momentos en que brillaba, pero ahora viendo la antigua historia. Es bastante cliché y ya da más igual. Esto a mi opinión me dejó esperando más por las viejas entregas. Dado a que tienen una creepypasta de peso en las manos. Y solo poner que un pana vino a asesinar empleados porque se burlaban de él, y también pensando que esos mismos mataron a sus padres, no es justificación realmente. Aparte que se burlen porque le dan miedo los trajes. Pues. Es infantil. Realmente no se me hace bueno que tengan todo el peso de la creepypasta y hayan entregado algo así. No es desprestigio ni nada, también tuvo ideas interesantes. Como por ejemplo que los trajes sean guiados por una entidad es buena idea. Así también como las voces en los personajes. Uno siendo una referencia, pero los demás siendo parte de la historia. Lo hacía así ya con conceptos originales y se ve el por qué destacó. Pero en lo demás, pues realmente no se me hace bastante bueno, sobre todo con el suceso más importante del juego que es el asesinato de empleados, o la muerte de los padres de Hake. No fueron bien puestas. Lo de la muerte de los padres de Hake no se supo por qué pasó. No se sabe si fue un accidente, si fue negligencia de Disney, nada. Solo fue una mención para hacer que Hake cometa un genocidio en el teatro. Pudo haberse manejado mejor, porque tenía conceptos interesantes, incluso si usaba el asesinato masivo de gente como un suceso importante, hubiera funcionado. Pero al final solo le copió partes de la historia al juego original del que se inspiró. Wow, si me extendí en esto jaja. Ya para terminar este apartado y pasar al último del vídeo. Es un buen reinicio de la historia. No diciendo que es perfecta porque toma conceptos de la historia original, como con las voces, con Motero la muerte de Henry. No es del todo original, pero da un concepto fresco y nuevo a las historias de fangames, poniendo ya de lado la historia original, que solo era matar gente por una razón tanto infantil como algo que solo fue una mención. Aunque debo apoyar la idea de dejar de esconder muchísimo la historia de cierto juego ya que a veces eso arruina la experiencia. Pasó con The Joy of Creation Story Mode, que es un desmadre total el armarla. Pero fuera de eso, la historia está bastante bien. Terminemos ahora con el contenido. Este probablemente sea el apartado más corto de todos. Es fácil de explicar y no da para muchas vueltas. Pero iniciemos. El contenido de este juego es considerable a la hora que comenzamos a jugar. La primera parte del juego, por ejemplo, contiene 6 noches. Pero destacando la noche 3 y la noche 6 ya que esas se extienden aún más por la exploración en las cavernas pirata. Lo que da buen tiempo de juego para la gente. La segunda fase es más que opcional, dado a que se desbloquean varios modos de juego. El modo clásico, que junta la primera entrega de Five Nights at Treasure Island. O la Custom Night. No hace falta explicar qué es, así que vayamos primero con el modo clásico. El modo clásico se divide de 5 noches en total, destacando la noche 3 dado a que vamos de exploración a las cavernas pirata. Todo bien hasta aquí. Pero tengo conflicto con este modo. Dado a que se le recortó contenido que lo hacía llamativo. Estos siendo las cavernas pirata, y la noche 6 del juego original. La verdad no sé el porqué de esto, o qué motivo hizo que se tomara esa decisión. A lo mucho puedo pensar que se hizo para divertirse, como obviamente dice en la pantalla principal del modo clásico. Pero la verdad se me haría bueno poder disfrutar del juego en su totalidad. Y a pesar de que hay mucha de la experiencia al jugar esta entrega. Si hacen falta las cavernas pirata por completo. Y ni se diga de la noche 6. Pero dejando eso de lado, es bastante disfrutable y puedes echarte tus buenas partidas en este modo. Teniendo los inconvenientes que mencioné antes. Ahora, vayamos con la Custom Night. Es la fase más completa del juego a decir verdad.
Al desbloquearla, puedes jugar varias secciones en las que podremos escoger, teniendo a todos en 0, 1, 5, 10, 15 y 20. También teniendo el apartado de la noche infinita. Lo que ya se está volviendo popular en los fangames, así demostrando la habilidad que uno tiene para hacer que estos weones no nos maten. Teniendo el sistema de puntos en dicho modo de la Custom Night, que me recuerda al de la Ultimate Custom Night. Y algo que llena incluso aún más de jugabilidad, son los retos. Aquí la mayoría los encontrarás bloqueados, ya que tienes que desbloquearlos mientras juegues los demás y los completes. Y ahora hay otra cosa que llena más de jugabilidad a la Custom Night, que es el desbloquear todos los personajes. Estos siendo los bloqueados: Classic Photo Negative Mickey, Classic Deface, Pete, Willy y Sparky. La verdad no sé por qué está Sparky. Pero ahí está. Lo más probable es que sea por forma de entretener y referencia al personaje falso de Five Nights at Freddy's del mismo nombre. Y sinceramente nada mal, les quedó genial. Como personajes, no los tomé en cuenta, dado a que me refería más sobre los personajes principales, dado a que estos son secundarios, pero si quieren que les diga qué tal. Es que están bastante bien. Claro, no he jugado con estos personajes, de hecho no he tocado para nada la Custom Night, pero viendo vídeos sobre estos, puedo decir que son buenos, sobre todo Sparky, los demás son solo puestos en este juego tal y como están en sus juegos originales. Pero están bien en jugabilidad, y son un buen apartado. Pero en fin, dejando eso de lado. La Custom Night es una de las fases del juego con mayor aporte al contenido, siendo el primero el modo historia, y el último el modo clásico. Aunque también se puede incluir otra fase a este apartado. Estos son, primero, los códigos que aparecieron tras terminar el reto más difícil de la Custom Night, lo que hace una referencia a un programa de registros de archivos y datos sobre los personajes. Estos se llaman TWGMS. También hay otro apartado que encontré en la wiki oficial del juego llamado TSKIAL. Era contenido adicional para la historia del juego. Pero fueron eliminados lamentablemente, así que no podré hablar sobre ellos. Siguiendo con esto, podemos agregar incluso más menciones de contenido gracias a que el juego permite jugar con mandos de consola. Como por ejemplo, las de Xbox 360, Xbox One, PlayStation, etc. La verdad es que yo no lo jugué con mando dado a que mi control de Xbox 360 lo tenía un amigo mío, así que no podría decirles qué tal está. Pero sí podemos decir que es un agregado que le da rejugabilidad al juego, haciendo que sientas una nueva experiencia. Ya por último, quiero destacar algo que me decepcionó en este apartado. No hay extras en el juego. Esto lo digo porque en serio se necesitaba uno para poder apreciar mejor a los personajes, sus diseños, cada uno de sus cosméticos, etc. Y vamos, no se pueden apreciar de la mejor manera que no sean en los recuadros de la Custom Night, y ni siquiera es disfrutable. Ni siquiera un poquitito. Es algo que me caló, dado a que las únicas veces que viste a los personajes fue en la noche 1 y en la noche 2, de ahí en más no se pudo, dado al aumento de la dificultad. Aparte de que también pudieron agregar varios detrás de escena del juego, viendo cómo lo programaron, qué programas utilizaron. Por ejemplo, sería interesante ver cómo programaron a Urglas, siendo el más jodido en cuanto a programación si nos ponemos a pensar. Es un apartado que pudieron haber agregado, y en serio hubiera quedado genial, podríamos apreciar de mejor manera a los personajes y poder sacar mejores conclusiones de ellos. Pero no se hizo, y ya no se puede hacer. Pero ya con todo esto dicho, vayamos con las conclusiones. Bien, llegamos ya a la parte final del vídeo. ¿Qué conclusión podemos sacar de esta nueva entrega? Le rompe el culo por completo al juego original, en cualquier apartado, sin duda alguna. Aquí se ve un juego mejor trabajado, con altísima calidad. Y ahora incluso podemos decir que Five Nights at Treasure Island es un juego que está a la altura de calidad como otros fangames famosos que ya mencioné en este vídeo. Es entretenido, con una jugabilidad sólida y variada, que se me olvidó mencionar el parcial primo de que se implementó como en el juego original, pero se queda entendido con la expedición de las cavernas pirata. Es bastante rico en historia y en contenido, lo que lo hace destacar bien y por fin posicionar a esta saga como debió estar. Y quizá inspire a más de uno para crear un fangame que tome estas ideas y les ponga su propio estilo para hacer más creativa la comunidad de lo que ya es. Y siendo sincero, es bueno que este haya sido el primer fangame que pude completar, es bastante gratificante y satisfactorio.
No es el primero que juego, pero sí el primero que completo, así que le tengo cierto cariño por eso mismo. Pero dejando eso de lado, ¿qué merece el juego? Viendo todo lo anterior, el juego merece un 9. Es la experiencia definitiva a lo que es los fangames actuales. Es adictivo el jugarlo, sobre todo la noche 6, siendo la mejor de todas. Y la verdad uno no se cansará nunca en jugarlo. Si quieres jugar la saga de Treasure Island original, es recomendable jugar primero esta entrega, porque tiene los estándares actuales de fangames para la comunidad. Después eres libre de jugar o no la saga original como tal. Pero es recomendable para así tener diferentes opiniones sobre esta. Algo más que quiero destacar, es sobre la categoría de este juego. A lo largo del vídeo había dicho que este juego es un remake. Esto lo hice para no confundir las cosas y explicar esto al final, y no he visto que alguien más lo destaque. Pero este juego cae más en la definición de ser un reboot, más que en ser un remake. En el área de las series animadas o películas hemos escuchado mucho esta palabra. Como los reboots de Cartoon Network. Que la mayoría son malos. O algunos buenos ejemplos como Animaniacs. Bueno, esto también aplica para juegos. La diferencia con un remake es que un reboot es el crear una versión nueva y propia de un producto, mientras un remake es muy fiel al producto original. En esto puedo poner las diferentes versiones de Five Nights at Treasure Island siendo la saga original, los montones de juegos que salieron. O si quieren algo más sonado, es por ejemplo Five Nights at Freddy's Plus. Esos son remakes con todas las letras de sus juegos originales. Este juego parece caer más en lo que es un reboot del Treasure Island, reiniciando la historia casi en su totalidad. Aún sigue teniendo elementos sobre la saga original, los trajes, el concepto, etc. Pero cae más en un reboot por traer algo más fresco y creativo a la fórmula de estos juegos, sobre todo con la historia. Que sobra decir que difiere mucho con la historia original. Bien. Terminé con esto. Aquí acaba el vídeo panas, espero les haya gustado lo que hice como el primero, y de igual forma, espero les guste lo que vendrá a futuro. Ustedes son libres de suscribirse si lo desean. Muchas gracias por su tiempo. Cuídense mucho panas. Recuerden, no salgan de casa. Y si van a salir, vayan bien protegidos, respetando la sana distancia, teniendo cubrebocas bien puesto, estarse desinfectando las manos continuamente. Y sobre todo, ánimo a todos, el bicho acabará pronto. Hasta el siguiente vídeo. Nos vemos.